Bien, a continuación vamos a continuar con este tema de verdad formal y las tablas de verdad, ya que este tema es muy importante. Necesitamos aprender bien este tema y las tablitas de verdad. Para ello vamos a recordar el cuadrito y las tablas de verdad. Aquí tenemos para dos variables, PI y Q. Recuerda que la tabla de verdad de la conjunción nos dice solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Aquí, verdadero, verdadero, esto nos queda verdadero. Todo lo demás será falso. Lo demás es falso. Solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Esta es la tabla de la conjunción. Para el colectivo O, este es el O débil, la disyunción incluyente, nos dice que solo es falso cuando ambas variables son falsos, o sea, en la última fila. Falso, falso, me da falso. Todo lo demás será. Entonces, para el O débil, solo es falso cuando ambos son falsos. Todo lo demás será verdadero. Para el O fuerte nos dice, cuando las variables son iguales, el resultado es falso. Aquí, mira, son iguales, falso. Y aquí también son iguales, falso. Todo lo demás será verdadero. El bicondicional es todo lo contrario del O fuerte. O sea, es decir, en el bicondicional nos dice si los valores son iguales, el resultado es verdadero. Todo lo demás será falso. Esto es todo lo contrario de lo fuerte. El condicional, recuerda que el que está antes de la flecha se llama antecedente y el que está después de la flecha se llama consecuente. Estos son los condicionales, la implicación y la réplica. Tanto para la implicación como para la réplica, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado es falso. Es decir, para P verdadero y Q falso, P verdadero y Q falso, el resultado es falso. Aquí en la segunda línea. Lo demás será entonces verdadero. Solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Verdadero y falso. El resultado es falso. La réplica también, mi antecedente sería Q y mi consecuente sería P. Es decir, para Q verdadero y P falso, el resultado es falso. Para Q verdadero y P falso, el resultado es falso. Aquí en la tercera línea esto será falso. Lo demás será verdadero. Esta es la flecha de Unicode. ¿Qué nos dice la flecha de Unicode? También se le llama negador conjuntor. Para la flecha de Unicode, que es el negador conjuntor, lo relacionamos con la conjunción. La conjunción dice solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Este que es conjuntor, negador conjuntor, solo es verdadero cuando ambos son falsos. Es verdadero y todo lo demás será falso, ¿no? Lo relacionas con la conjunción. Como es negador conjuntor, a la conjunción la niega. Estos que son verdaderos los niega por falsos, para que me dé verdaderos. La barra de Sheffield, el negador disyuntor, lo relacionas con la disyunción, que nos dice, solo es falso cuando ambos son falsos. Como es negador, niega. Ya no falsos, sino verdaderos. Que es falso cuando ambos son verdaderos. Aquí, verdadero, verdadero, falso. Todo lo demás será verdadero. Estas son las tablas de verdad. Recuerda que si todos los valores de verdad de la matriz final, si en la matriz final todos los valores de verdad son verdaderos, esa matriz se llama tautología, ¿no? Recordemos las clases de esquemas. Clases de esquemas. Uno de ellos es tautología. Un esquema es tautológico cuando todos los valores de verdad, cuando todos los valores de verdad de la matriz final son verdaderos. Son verdaderos. Se llama contradicción o contradictorio
cuando todos los valores de verdad de la matriz final son falsos. Y un esquema se llama contingente o consistente. Cuando en la matriz final los valores que nos quedan son verdaderos y falsos. Entonces, en la clase de esquemas, un esquema es tautológico cuando todos los valores de verdad de la matriz final son verdaderos. Si hallamos la tabla de verdad y en la matriz final todos los valores nos quedan verdaderos, se llama el esquema tautológico y se representa mediante una T, ese es su símbolo. Pero cuando en todos los valores de verdad de la matriz final son falsos, este esquema se llama contradicción o contradictorio y se representa con una T invertida. Si en la matriz final los valores de verdad son verdaderos y falsos, el esquema se llama contingente o consistente y se representa mediante la letra Q. Esas son las clases de esquemas. Bien, vamos a ver un ejemplo sobre las tablas de verdad. En este ejemplo me dicen la matriz principal de, y me dan todo este esquema. Tenemos que hallar la tabla de verdad de este esquema. Bien, entonces para ello vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Aquí. A este lado vamos a poner a la izquierda las variables. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos dos variables, solo P y Q. Las variables P y Q. Si tenemos dos variables, vamos a tener ¿cuántos valores de verdad? Con la formulita, recuerden, 2 a la n, en este caso mi n vale 2 porque hay dos variables, 2 a la 2. Van a haber 4 valores de verdad, 4 combinaciones. Para P, 2 verdaderos y 2 falsos. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. A la derecha vamos a trasladar todo el esquema. Dice P, derecha Q, implica Q y P, todo esto, sí, solo sí, PO, POT. Listo. Entonces, como aquí tenemos un corchete, aquí empieza, aquí termina, acá tengo un paréntesis, la matriz final estará sobre este conectivo que es el bicondicional. Aquí se encuentra la matriz final, lo que nos quede debajo en este recuadro será entonces la solución. Para hallar la matriz final de este esquema tenemos que hallar de ambos lados. Acá tenemos la solución del paréntesis, que es el conectivo de la disyunción en lo débil, y en este corchete tenemos aquí paréntesis, paréntesis, y aquí tenemos el implicador. Lo que nos quede del implicador con el resultado de este corchete nos dará la matriz final. Para hallar el resultado de este implicador tenemos que resolver el paréntesis. Tabla de verdad de la flecha de Unicode. ¿Qué nos dice su tabla de verdad? Solo es verdadero cuando ambos son falsos. Aquí mira, falso, falso, aquí me da verdadero. Lo demás es falso. Ponemos falso. Esa es la tabla de la flecha de Unicode. Conectivo I, ¿qué nos dice el I? Solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Aquí mira, solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Todo lo demás es falso. Y entonces ahora vamos a hallar la tablita del implicador. ¿Qué dice la tabla del implicador? El implicador nos dice que solo es falso, para el implicador, recuerda, solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces, verdadero o falso me da falso. ¿Dónde hay un verdadero y falso? En el último, aquí. Verdadero o falso, esto me da falso. Todo lo demás es verdad, verdadero. Ya tengo el resultado del corchete, vamos con el paréntesis. Tabla de lo débil, ¿qué dice lo débil? Solo es falso cuando ambos son falsos, aquí. Solo es falso cuando ambos son falsos. Todo lo demás es verdad, verdadero. Ya teniendo el resultado del paréntesis y el resultado del corchete, vamos a la matriz final. Tabla del bicondicional, ¿qué dice la reglita? Cuando las variables son iguales, el resultado es verdadero. ¿Son iguales? Sí, verdadero. ¿Son iguales?
Sí, verdadero. ¿Son iguales? Sí, verdadero. ¿Son iguales? Sí, verdadero. Por lo tanto, la solución nos queda todo verdadero. Y además este esquema se llama esquema tautológico. Es un esquema tautológico cuando todos los valores de la matriz final son verdaderos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo número 2 dice, si el esquema, aquí me dan todo este esquema, dicen que este esquema es falso. Hallar los valores de verdad de P negado de Q y negado de R. Bien, si todo este esquema es falso, dice que es falso, tenemos lo siguiente. Signo de agrupación, paréntesis y otro paréntesis, entre ellos está el conectivo O. Pero nos dice que solo es falso cuando ambos valores son falsos. Entonces, este paréntesis es falso y este otro paréntesis también es falso. El implicador nos dice que solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si el negado de P es verdadero, eso quiere decir que P será falso. Ya tengo P que es falso. Si el negado de Q es falso, eso quiere decir que Q es verdadero. Pero me piden negado de Q. Así es que negado de Q, yo lo tengo aquí directamente, es falso. Trasladamos el valor de P que hemos hallado como P es falso, ponemos falso. Si, solo si, entonces, tenemos que hallar el valor de R. El bicondicional nos dice que si los valores son iguales, el resultado es verdadero. Como aquí yo tengo falso, entonces aquí tienen que ser diferentes. Para que sean diferentes, R debe ser verdadero. Si R es verdadero, el negado de R será falso. El negado de R es falso. Por lo tanto, la respuesta será falso, falso, falso. ¿Ok? Muy bien. Bien, vamos a ver otro ejemplo sobre las tablas de verdad. En el ejemplo 3 dice, si el esquema negado de P implica Q es falso y el esquema Q flecha R es verdadero, indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. P y R es verdadero. Vamos a ver si es verdadera o falsa esta proposición. R implica Q es falso. ¿Será verdadero o es falso? Q es verdadero. ¿Esta proposición está correcta o es incorrecta? Vamos entonces a partir de este esquema que nos da. Negado de P implica Q. Aquí tenemos. Negado de P implica Q. Dice que este esquema es falso. Como todo este esquema es falso, sabemos que la implicación nos dice que solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto tenemos de que Q es falso. Ponemos aquí Q es falso. Si el negado de P es verdadero, eso quiere decir que P será falso. Ya tengo los valores de P y de Q. Cogemos el otro esquema que es Q flecha R. Q flecha R. Dice que este esquema es verdadero. Este esquema es verdadero. ¿Qué nos dice la tabla de flecha? La flecha único nos dice que solo es verdadero cuando ambos son falsos. Ya tenemos que Q es falso, está cumpliendo Q es falso. Y R es falso. R es falso. Ya teniendo los valores de P, Q y R, vamos a averiguar si estas tres proposiciones están correctas o están incorrectas. La primera proposición, P es falso, y R es falso. Falso y falso, ¿qué nos dice? El resultado es falso, porque la tabla de Lie nos dice que solo es verdadero, solo será verdadero si los dos son verdaderos. ¿Son verdaderos? No. Entonces el resultado es falso. Acá nos dice es verdadero. Eso quiere decir que es incorrecta. Esta proposición no está correcta porque el resultado es falso. Aquí esto es falso. El enunciado 2 nos dice R, falso, implica Q. Q es falso. Falso implica falso. Eso nos da verdadero, porque la tabla del implicador nos dice que solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente falso.
¿Tenemos eso aquí? No. Entonces en todos los demás casos es verdadero. Acá nos dice que es falso. También es una proposición falsa, porque debe quedarnos verdadero. Esta proposición es incorrecta, o sea, es falso. El enunciado 3 nos dice que Q es verdadero. Q nos ha quedado verdadero. No, nos ha quedado falso. Q nos ha quedado falso. Acá nos dice que es verdadero. También es incorrecta. Por lo tanto, la respuesta sería falso, falso y falso. Las tres proposiciones son falsas. ¿Ok? Esta sería entonces la solución. ¿Listo? Bien, vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo número 4 que me dice hallar la matriz numérica de Q, flecha R, réplica P. Para eso trazamos nuestra línea vertical y horizontal. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 3, P, Q y R. Aquí tenemos las variables P, Q y R. Entonces, si tenemos 3 variables, ¿cuántos valores vamos a tener? 2 a la 3, 8. La mitad de 8, 4. 4 verdaderos, 1, 2, 3, 4. 4 falsos, 1, 2, 3, 4. 4 falsos para P. Para Q, la mitad de 4, 2. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Para Q, para R, la mitad de 2, 1. Un verdadero, un falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Trasladamos todo este esquema, que es Q, flecha, R, réplica, P. Listo. Aquí hay un paréntesis y aquí hay una variable. Eso quiere decir que la matriz final estará en el operador réplica. Aquí va a estar la respuesta. Los valores de P los trasladamos. Acá están los valores de P. 4 verdaderos y 4 falsos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 falsos. Para Q, flecha, R. ¿Qué nos dice el operador flecha? Flecha nos dice que solo es verdadero cuando ambos son falsos. Miramos solamente Q y R. Solo es verdadero cuando ambos son falsos. ¿Dónde son falsos? Aquí. En esta fila será verdadero. ¿Hay otros 2 falsos? Sí. Aquí en la última también será verdadero. Todos los demás será falso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. De esos 2 hallamos la matriz final. Está en réplica la matriz final. ¿Cuál es la tabla de réplica? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado será falso. Veamos entonces dónde tengo falso verdadero. Falso verdadero, aquí. Aquí tenemos falso verdadero, aquí es falso. Falso verdadero, falso. Falso verdadero, falso. Aquí no, aquí tampoco, aquí no hay y aquí no. Entonces todo lo demás será verdadero. Falsos, 1, 2, 3 y 5 verdaderos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero como nos piden la matriz numérica, recuerda que verdadero es 1 y falso es 0. Cambiamos entonces los falsos que son ceros y los verdaderos que son 1. Y esta es la matriz numérica. Esta es la respuesta. ¿Ok? Esta es la solución.